La Voz de América presenta. Hoy en Foro, América Latina y el Caribe es golpeada por una de las peores crisis educativas en los últimos 100 años, aseguran organismos internacionales. Pero ¿cuáles son las prioridades para la región que aborda este desafío? Desde Washington le saluda Gonzalo Abarca. Bienvenido. La educación en América Latina y el Caribe no solamente se ha estancado, sino que ha retrocedido en calidad, de acuerdo a un informe conjunto del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. El impacto inmediato, de acuerdo, es que esta crisis, asegura el estudio, ensombrece las perspectivas de empleo futuro de un gran número de jóvenes en toda la región, así como su inclusión en una sociedad productiva y también impacta el desarrollo de las naciones. La crisis, destaca el estudio, es tal que, y esto es lo que dice ese informe, 3 de cada 4 jóvenes de 15 años en los países de América Latina y el Caribe no pueden demostrar habilidades matemáticas fundamentales. 1 de cada 2 no logra habilidades mínimas de lectura. La pandemia, detalla el informe, exacerbó la crisis educativa debido a que millones de estudiantes no tenían acceso al Internet de alta velocidad ni a teléfonos celulares o computadoras de avanzada. Pero, ¿cómo revertir este escenario y cerrar las brechas en el acceso a la educación? Para analizar el tema me acompañan hoy Emanuela Di Gropello, gerente de la práctica de educación de América Latina y el Caribe del Banco Mundial, y Mercedes Mateo. Ella es jefe de educación del BID. Bienvenidas ambas. Voy a empezar contigo. Fíjate, Mercedes, el estudio, lo cual es impresionante lo que revela sobre la educación en América Latina, pero vamos a empezar quizás por lo más grave acá, y es que los estudiantes, dice el estudio, de América Latina y el Caribe, no adquieren, no manejan competencias básicas en la educación y las oportunidades educativas son muy desiguales. ¿Por qué y cómo enfrentar este desafío? Sí, absolutamente, Gonzalo, y imagínate la gravedad particularmente Claro. En la sociedad de hoy, en sociedades de la información, en la cuarta revolución industrial. El hecho de que exactamente, el hecho de que estudiantes no tengan, como tú bien decías, 1 de cada 4 estudiantes, 3 de cada 4 estudiantes no tienen las habilidades básicas en matemáticas y prácticamente la mitad de 15 años no entiende un texto que lee. ¿Por qué? Pues hay varias razones. Primero, porque los países de la región no están invirtiendo lo suficiente en educación, en servicios educativos. Sabemos, y nos lo muestra el estudio, que está basado en datos de PISA, de la OCDE, sabemos que los países de la región invierten 3 veces menos en promedio que los países de la OCDE en educación. Es decir, hay que ponerle más recursos al sistema. Pero no solamente es suficiente con invertir más, hay que invertir también mejor. Y sabemos también cuando... De manera más efectiva. Exactamente, exactamente. Y una de las cosas que vemos cuando hacemos una proyección entre el monto de inversión y los resultados educativos, lo que vemos es que los países de la región están por debajo de la línea de tendencia. ¿Eso qué quiere decir? Que no es una relación estrictamente lineal en la que a más, por cada peso adicional que le metemos al sistema, se mejora el aprendizaje, sino que los sistemas educativos de la región están un poco por debajo, es decir, que hay un margen para mejorar lo que se hace con cada uno de esos dólares, para lograr mejores resultados por ese esfuerzo de financiamiento que se está haciendo. Es decir, más dinero, pero lo que tenemos lo tenemos que gastar mejor. Y tercero, es importante también invertir en soluciones efectivas y hacerlo con equidad, porque también sabemos que los insumos del sistema educativo no están distribuidos de forma igual para todos los estudiantes. Bueno, un desafío monumental, ciertamente, en América Latina. Bueno, muy bien. Ahora, Emanuela, la investigación revela, y esto es interesante lo que dice, revela que las tendencias de aprendizaje no van en la dirección correcta y los países de la región deben atender las disparidades en el desempleo, la equidad y también dedicar más recursos al uso de la tecnología como herramienta educativa.
Ahora, si eres tan amable, explícanos por favor cada uno de estos elementos. No, con placer, absolutamente. Entonces, cuando miramos las tendencias en los resultados educativos utilizando estos datos de PISA, vemos que realmente desde el 2012 los resultados... 2012. Desde el 2012, durante estos últimos 10 años, los resultados honestamente se han o estancado o incluso realmente han sido más a la baja. Por ejemplo, nos preocupan particularmente los resultados de matemática desde este punto de vista, donde no vemos sencillamente ninguna mejora. No solamente, pero desde el 2018, entonces comparando más este momento así de pre y post pandemia, vemos incluso que los resultados de matemática se han reducido en la mayor parte de los países de América Latina. Entonces, de nuevo, estamos hablando aquí de tendencias de largo plazo y tendencias de corto plazo que son negativas, especialmente en la matemática, que como he escuchado de Mercedes, es tan fundamental para el tema de la productividad y el crecimiento de la región de América Latina. Además, también estamos notando temas de equidad. La equidad, claro. De equidad. Porque ¿Qué han encontrado ustedes? Lo que estamos viendo es que los estudiantes de ingresos, los estudiantes más vulnerables, los estudiantes más pobres, de menores ingresos, están sistemáticamente teniendo niveles de desempeño por debajo de los estudiantes que tienen más oportunidades, más ingresos, más acceso a escuelas privadas, por ejemplo. Y tampoco estamos viendo realmente cambios importantes en estas brechas. O sea, los estudiantes de menos recursos siguen desempeñándose menos bien. Y de nuevo, en el pre y post pandemia estamos viendo una situación bastante preocupante desde el punto de vista de la matemática, del desempeño en matemática de estos jóvenes de menores recursos. Claro. Así que esto también nos preocupa mucho, ya que, por ejemplo, lo que estamos notando en América Latina es que la brecha en el desempeño entre jóvenes de mayor ingreso y menor ingreso equivale a 3 años de escolarización. 3 años de escolarización. Estamos hablando de una brecha muy amplia que no se está reduciendo. Claro. Ahora, vamos a hablar precisamente, retomemos el tema del desempeño y estas materias, porque hay 3 materias, básicamente, que han mencionado, que es matemática, ciencia, lectura también. Pero, ¿cuál es el desempeño en general de los estudiantes en América Latina en estas materias? Y si se da esa brecha, como le está diciendo Emanuela, o sea, ¿cuál es entonces la razón por la cual esta brecha cada vez se esté haciendo mayor? Sí. A ver, es bien interesante el tema de las brechas, porque lo que vemos es que hay brechas dentro de los países, como estamos hablando, a nivel socioeconómico. Hay brechas entre países, pero también hay brechas de los países de la región con relación a sus comparadores en países de la OCDE. Y este tema... Que aclaramos que es mundial. Eso o sea, es un estudio que se hizo en América Latina, pero está comparado también en otras regiones del mundo. Es un estudio que conduce la OCDE de forma regular y que permite comparar cómo está la región también con otros sistemas educativos. Y lo que vemos ahí es que estamos hablando de, Emanuela decía, entre los estudiantes dentro de la región, entre los estudiantes ricos y pobres tenemos 3 años de aprendizaje. Pero es que entre los estudiantes, un estudiante promedio de la región y un estudiante promedio de países de la OCDE tenemos 5 años de diferencia en aprendizajes, 5 años de retraso. Pero es que si comparamos... 5 años. 5 años de retraso, pero si comparamos el estudiante promedio de la OCDE con el estudiante promedio del país que está en el número 1 del ranking a nivel mundial, que es Singapur, estamos hablando de 10 años. Es decir, que un estudiante de 15 años está aprendiendo lo de... Si hacemos la matemática. Claro, claro. Ese es el tema que también es importante a nivel global, ponernos en la perspectiva de la desaceleración de aprendizajes en la región y la importancia, la urgencia de invertir en educación para recuperar esos aprendizajes y ponernos a un ritmo, poner a nuestros estudiantes a un ritmo de aprendizaje que sea similar al de países a nivel global. Lo que estás diciendo y que es alarmante muy rápidamente es el estudiante en Europa, para un estudiante de América Latina de 5º año, significa para el estudiante de América Latina estar en 1er año.
de colegio. Pero si lo comparamos con Singapur, estaría prácticamente en tercer año de la escuela. Tercer año o cuarto año de la escuela. O sea que la educación en América Latina, el ranking efectivamente es bastante, se necesita hacer mayores cosas de acuerdo al estudio. Pero vamos a hacer una pausa en este momento porque esto es Foro de la Voz de América, hoy analizando las causas, las soluciones también de una de las peores crisis de la educación en América Latina. Ya regresamos. Los asesinatos abiertos contra periodistas. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. La situación de los periodistas en Bolivia cada vez es más peligrosa. Disponible en vozdeamerica.com. Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra. Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos. ¿Su última esperanza? Ir a Ucrania y encontrarlo ella misma. Mam, все будет хорошо, y я тебя люблю. La búsqueda de Olga. Все будет хорошо. Давай. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. La intolerancia es una característica, no la excepción. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y CDN. No puedo mirar hacia otra parte cuando veo lo que está ante mis ojos. Disponible en vozdeamerica.com. Un informe en conjunto del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo sobre la educación en América Latina y el Caribe revela desigualdades, retrocesos o estancamientos y urge a la toma de acciones para aumentar y hacer más eficientes las inversiones que aceleran los resultados del aprendizaje, cerrar las brechas socioeconómicas y tecnológicas en los sistemas educativos y también garantizar que los jóvenes estén preparados para los trabajos de alta competencia de hoy. Continúa con nosotros el análisis de la doctora Emanuela Di Gropello, gerente de la práctica de educación en América Latina y el Caribe del Banco Mundial, y Mercedes Mateo, jefa de educación del BID. Emanuela, pese a la gravedad del informe y lo que nos has dicho, pero bueno, también hay esperanza, el informe, ¿no? En el estudio se insiste en que se puede revertir ese escenario, lo cual es, digamos, un rayo de luz en medio de este panorama sombrío. Y para ello, ustedes aseguran que la puesta en marcha de las siguientes políticas puede mejorar. Y te leo muy rápidamente. Es ayudar a los jóvenes a recuperarse de las pérdidas de aprendizaje. Me parece increíble que todavía estamos hablando del COVID-19. Y acelerar su trayectoria de aprendizaje. También apoyar a los estudiantes desfavorecidos con intervenciones específicas que incluye el tema de las tasas de abandono escolar. Y también cerrar las brechas en el acceso a dispositivos y recursos digitales. Explícanos, por favor, estas tres columnas de acción y qué tan devastador ha sido el COVID-19. Lo que hemos visto es que la pandemia ha tenido un impacto realmente bastante dramático en la región, con escuelas cerradas por mucho tiempo. Sí. La América Latina ha sido una de las regiones con la escuela cerrada más tiempo y además con sistema de educación a distancia que no ha funcionado demasiado bien. En este contexto, lo que hemos visto es que se perdieron aprendizajes. Entonces, no solamente estábamos en una trayectoria de largo plazo preocupante, donde uno de cada dos niños de la edad de 10 años ya no podía leer y entender un texto simple, pero además con la crisis, con la pandemia, este porcentaje ha ido aumentando. Y esto además de los resultados en educación secundaria que el PISA nos muestra.
Así que en ese contexto, lo más urgente es empezar a recuperar este aprendizaje. Recuperar. Pero por supuesto no es suficiente solo recuperarlo, también hay que mejorar la trayectoria de largo plazo. ¿Qué hay que hacer para esto? 4 o 5 cosas yo quisiera discutir, o sea, meter en la mesa. Antes de todo se necesita un liderazgo político fuerte. Un liderazgo político fuerte que meta el tema de la competencia básica en lectura, escritura, matemática al centro de la agenda política. En segundo lugar, hay que priorizar estos aprendizajes. Hay que priorizar estos aprendizajes básicos. En tercer lugar, hay que medir cuánto los niños han perdido, dónde están, cuánto nos falta para recuperar, cómo monitorear que haya progreso continuo. Por supuesto, esto no es suficiente. También hay que asegurar que la pedagogía, los métodos de aprendizaje sean adecuados, que los maestros estén apoyados y preparados no solamente para enseñar, pero para asegurarse de que los niños y los jóvenes aprendan en su salón de clase. Y finalmente, por supuesto, es importante hacer un uso efectivo de la tecnología. Pero me estás diciendo, los niños, en realidad, ninguno, o los estudiantes, tanto ricos como pobres, no fueron a la escuela. ¿Cómo puede entonces los más pobres afectar esto? Si ambos segmentos no fueron a la escuela, muy rápidamente, Mercedes. Claro, aquí nosotros sabemos que de alguna manera las condiciones del hogar son clave para predecir resultados de aprendizaje. Y cuando tienes un entorno de pobreza, cuando tienes acceso limitado a diferentes tipos de recursos, desde alimentación hasta recursos digitales, porque sabemos que el 20% de los hogares de altos ingresos no tiene, por ejemplo, te doy un número, no tiene acceso a laptop en casa, a computador en casa, frente al 80% de los hogares de los chicos que están en hogares de bajos ingresos. Y eso es lo que revela el estudio sobre los dispositivos. Claro, entonces ahí hay un tema central de acceso a conectividad, de acceso a dispositivos, de acceso a recursos digitales, a recursos educativos digitales, que es muy diferente. Sabemos también que el docente es un insumo clave del sistema educativo. ¿Qué nos pasa? Pues que sabemos, y también lo analizamos, que los estudiantes, los mejores profesores tienden a estar concentrados en las escuelas de más altos ingresos. Entonces hay un sesgo. Si tienes entre la escuela privada, digamos, y la escuela pública, estamos hablando, en América Latina es así. Incluso con escuelas, exactamente. Las escuelas de más altos ingresos, llámalo público, público-privado, pero sí, las escuelas de más altos ingresos tienden a tener los mejores docentes versus las otras. Ahora, muy rápidamente, ya tenemos solamente unos segundos. ¿A qué se debe entonces la falta de equidad, rápidamente, Manuela? ¿A qué se debe eso? ¿Cuál es el principal propósito? Yo pienso que de hecho ya Mercedes habló algo de esto, ¿no? Tenemos un sistema segmentado en América Latina. De nuevo, con estudiantes de mayor ingreso, mayor desempeño, que tienden a estar en escuela privada, otros estudiantes de menor ingreso, menor desempeño en escuela pública. Hay un sistema segmentado. Hemos visto también durante la crisis que la escuela pública, por lo general, estaba menos preparada en enfrentar los retos de la educación a distancia híbrida. El informe muestra bien que los directores de estas escuelas se consideraban particularmente poco preparados con temas realmente de acceso a dispositivos, de calidad de dispositivo y de preparación de los maestros. Algo también que es preocupante es que esta es una tendencia que no se está revirtiendo, sino que todo lo contrario, continúa esa tendencia de acuerdo a lo que me están diciendo. Pero bueno, nosotros seguimos aquí en Voz de América y síguenos en las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Thread y Twitter. Somos Voz de América, una fuente de información confiable. Ya regresamos. La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes. Encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Nosotros no somos ninguna oposición. La prensa no es ninguna oposición. Periodismo, la prensa libre importa. Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no? Disponible en vozdeamerica.com.
Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. El periodismo definitivamente necesita ser libre. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. La libertad se la da el Estado y la responsabilidad la asume uno. Disponible en vozdeamerica.com. Continuamos en Foro de La Voz de América. Y bien, Emanuela, ¿qué dice el informe en relación al género y cuáles son los que están teniendo, cuáles elementos tienen más impacto, los hombres o las mujeres? Gracias por esta pregunta, porque realmente el informe mira detalladamente a lo que pasa con varios grupos, ¿no?, de estudiantes jóvenes. ¿Qué podemos decir con respecto a jóvenes? No hay así una respuesta simple. Porque por empezar vemos resultados distintos en matemática y en lenguaje. En matemática estamos viendo la región que por lo general a los varones le está yendo mejor. Entonces tienen por lo general un nivel de desempeño un poco mayor en matemática. Vemos lo opuesto con la niña, que hacen un poco mejor en temas de lenguaje. Ahora, cuando estamos mirando tendencia en la región, vemos que la brecha se está cerrando un poco. Pero no se está cerrando. Pero no se están cerrando. Noticia, no, desafortunadamente no se están cerrando por las buenas razones. Por ejemplo, la razón por la cual la brecha en matemática se está cerrando es porque hay una mayor proporción de varones con bajo desempeño en matemática de lo que había antes. Entonces se debe más al hecho que a los varones le está yendo un poco peor que al hecho que a las mujeres le está yendo mejor. Así que el cierre de la brecha no es necesariamente por razón positiva. Claro, ahora, lo que yo quisiera destacar es esta brecha un poquito en matemática, en ciencia, entre niña y niño en la región. Esto es un tema en la región de América Latina que realmente no tiene ninguna razón de estar. La preocupación que tenemos es que haya temas realmente en el sistema educativo, en el currículo, con las familias, con los maestros, que de alguna manera no estén motivando, no estén incentivando, no estén creando las condiciones ideales para que las niñas se sientan empoderadas en temas más científicos, más temas de matemática. Porque realmente lo que estamos viendo es que escogen menos materia científica, cuando llegan al mercado del trabajo se meten menos en profesiones así más científicas. Así que esto es un tema que hay que analizar más, porque realmente no hay razones claras por las cuales deberíamos quedarnos con esta brecha matemática entre niñas y niños. Hay muchas cosas que hay que hacer y sé que se puede hacer. Muy bien. Ahora, Mercedes, los teléfonos celulares los tenemos todos. Es imposible negarle a un niño el teléfono celular. ¿Qué es lo que revela el estudio en cuanto al teléfono celular utilizado para fines educativos o utilizado para el ocio? Sí. Ahora empezamos a tener mucha más información, no solo por datos PISA, sino UNESCO también lanzó otro informe, el GEM. Pero muy concretamente, sabemos que el uso total, en términos de horas que hacen los estudiantes en la escuela de recursos digitales, no celulares, vamos a dejar la conversación de celulares para otro momento, nos invitas en otro momento y tenemos una conversación del uso de celulares de educación, pero el uso específicamente de recursos digitales para educación, sabemos que el número total de horas entre América Latina, estudiantes en América Latina y países OCDE,
no es muy diferente, pero sí sabemos el número de horas, pero sí sabemos que los estudiantes en países OCDE utilizan un poquito más para usos relacionados con el aprendizaje. Eso es un dato interesante. Sabemos también que la tecnología, un uso moderado de la tecnología, porque eso era un tema que no sabíamos hace unos años, un uso moderado de la tecnología en la escuela, en el aula, sí conduce a mejores aprendizajes. Sí hay una relación entre uso moderado de tecnología en el aula y una mejora en el desempeño de los estudiantes. Y este tema es muy importante y es una de las razones por las que con el Banco Mundial hicimos esta alianza, los dos presidentes de los dos bancos hace unos meses, el año pasado, para digitalizar, para transformar digitalmente los sistemas educativos, porque estamos convencidos que a partir de ahí no solamente vamos a ser capaces de acelerar de forma más efectiva los aprendizajes, sino también cerrar muchas de esas brechas de equidad de las que estábamos hablando, porque la tecnología permite llegar a muchos más, eventualmente con menos recursos. Vamos a hacer una pausa, perdona Mercedes, y vamos a seguir conversando sobre esto. Esto es Foro de La Voz de América. Ya regresamos. Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América. Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país. Disponible en vozdeamerica.com. En medio de la guerra, una mujer debe enfrentar su embarazo sola mientras su esposo lucha por defender a su patria. Desde Kiev conoceremos una historia donde la angustia y la esperanza forman parte del día a día. Madre Ucrania. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Poder recuperar la libertad de prensa. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. Disponible en vozdeamerica.com. ¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp. Lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Ya en la parte final de Foro de La Voz de América. Emanuela, tus conclusiones rápidamente. Mira, realmente, muy rápidamente, América Latina está enfrentando una crisis espantosa de aprendizaje. Se está viendo tanto en el nivel de educación secundaria, 75% de los jóvenes de 15 años sencillamente están por debajo de habilidades mínimas de matemática. En la primaria estamos viendo de 1 de cada 2 niños no puede entender y leer un texto simple. No se puede dejar la cosa así. Es una urgencia, hay que enfrentarla. La primera cosa que se necesita aquí es un liderazgo político fuerte para enfrentar esta crisis y de manera sucesiva implementar la política y la estrategia que realmente puedan tener un impacto, empezando por lo fundamental, que son los aprendizajes básicos. No podemos dejar a nuestros niños y nuestros jóvenes sin aprendizajes básicos. Okay. Mercedes. Manuel habló de la urgencia, de la importancia de la voluntad política. Yo quiero hablar de la esperanza. Sí sabemos, se sabe lo que hay que hacer, están las soluciones. Hay que combinar algo que sea de corto plazo para que los jóvenes que hoy están en el sistema
puedan aprender y puedan salir del sistema educativo, terminar la educación con las habilidades que requieren para el mundo de hoy, pero al mismo tiempo tenemos que enfrentar reformas estructurales que van a tomar más tiempo, pero que sabemos que son necesarias. Hay que poner más recursos, hay que poner más esfuerzos, sabemos lo que hay que hacer, ya funciona, ya lo hemos hecho antes, ha funcionado y lo podemos volver a hacer. Muchísimas gracias, Mercedes, Manuel, un placer haberlas tenido con nosotros en Foro de La Voz de América. Concluimos así esta edición de Foro. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de los titulares. Desde Washington, les habló Gonzalo Vargas. Feliz fin de semana.